Pablo, en su gran compromiso con Dios, estuvo comprometido en multiplicarse en la obra de Dios. De no solo llevarlo a título personal, sino de buscar a otros en qué invertir. Y una de estas personas era Tito. En el versículo 5 del capítulo 1 de Tito dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente, establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Tito ahora se encuentra en la gran isla de Creta, ubicada en la parte oriental del mar Mediterráneo. Creta se ubica en lo que podemos decir un triángulo entre África, Europa y Asia. Está a poca distancia del sur de la península macedónica, donde contiene las ciudades de Corinto, Tesalónica y Filipos. Es aproximadamente 250 kilómetros de largo y el ancho se varía entre 11 a 55 kilómetros dependiendo del lugar en la isla. En el tiempo de Tito, la civilización se había vuelto muy corrupta. La primera vez que vemos algo de Creta en el Nuevo Testamento está en el día de Pentecostés. Según Hechos 2, 9 al 11, entre todos los judíos de los otros lugares estuvieron cretenses. Obviamente hubo una población devota de judíos en Creta que vinieron a la celebración de Pentecostés en Jerusalén. Y entre toda la masa de gente que estaba reunida en Jerusalén, 3,000 personas creyeron en este día. Pudo haber sido algunos cretenses entre los 3,000 personas que al escuchar el Evangelio en su propio idioma en Pentecostés creyeron. En el momento que fue escrita esta carta a Tito, la fe se había extendido por toda la isla. Imagínense, en versículo 5, Pablo exhorta a Tito a que establecieses ancianos en cada ciudad. Homero describía a Creta como una isla de 100 ciudades. Nos puede indicar que la influencia de la fe con el resultado de los creyentes en Jesucristo se había extendido a toda la isla, porque según lo que dijo Pablo, había congregaciones en cada ciudad. No nos dijo quién era el instrumento humano que Dios usó para iniciar ese movimiento, pero nos indica que sí hubo un movimiento importante. Hechos 27 menciona que Pablo hizo parada en Creta en camino a Roma. Como prisionero, no sabemos cuánta oportunidad tuvo de proclamar a Cristo. Algún tiempo después de tiempo registrado en Hechos, parece que Pablo fue a Creta y también estuvo Tito. Versículo 5 dice: te dejé en Creta, lo que significa que estuvieron ahí trabajando juntos. No tenemos más información, pero según la costumbre de Pablo, seguramente dejaron establecidas algunas congregaciones. Ahora Pablo está escribiendo a Tito. Dice: el cuerpo de Cristo necesita hombres de temple comprobado que pueden ayudarles a enfrentar el peligro del error. Dice en versículo 6, en versículo 5, para que corrigieses lo deficiente. La Biblia de las Américas dice: para que pusieras en orden lo que queda. Esos términos, lo deficiente, lo que queda, es obvio que hubo problemas en las congregaciones de Creta. Corregir o poner en orden, ambas traducciones indican que algo no está marchando bien. Tenemos que recordar que estamos hablando de grupos de personas, no de edificios, no de estructuras administrativas como nosotros solamos pensar. Muchas veces pensamos que la iglesia es tal y como nosotros la conocemos. Pero las congregaciones se reunían en edificios propios hasta el tercer siglo, de más de 300 años después de Cristo. Más bien, se reunían en lugares públicos en aquel entonces o en casas. No tenía el grado de organización administrativa que nosotros estamos acostumbrados de ver. Eran más como células que lo que nosotros pensamos de iglesia.
Hubo bastantes influencias negativas sobre estas congregaciones pequeñas y relativamente nuevas. Los creyentes estaban luchando con muchas cosas que no eran correctas, que ejercían una influencia negativa en su crecimiento como cristianos. Mire lo que dice en versículo 10 del primer capítulo. Porque aún hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Se estaban aprovechando los judaizantes, promoviendo un evangelio de circuncisión, y también los falsos maestros que contradecían a la palabra que los creyentes habían creído, o por lo menos ellos trataron de sembrar dudas. En versículo 14 dice que no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Hubo esa influencia en Creta. Pablo dice en capítulo 3, versículo 9, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Es obvio que la sombra de los judíos sobre estas congregaciones estuvo tratando de amarrarlas en la ley mosaica. Entonces Pablo dice en Tito 3, 10 y 11, al hombre que causa divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal sea pervertida y peca y está condenado por su propio juicio. Estaban Pablo y Tito tratando con personas pecaminosas, personas con insistencia, que con insistencia trataban de llevar personas tras ellos mismos, provocando divisiones en la unidad de las congregaciones. Personas que atentaban contra el evangelio por el cual fueron salvos. Personas siendo influenciadas por falsos maestros y judaizantes. Esa iglesia pequeña y relativamente nueva estaba bajo ataque. Entonces Pablo envía a Tito, dice, para que corrigiese lo deficiente o para que pusieras en orden lo que queda. La palabra traducida corregir o poner en orden tiene el significado de enderezar. Enderezar lo que no está derecho. Se enfatiza enderezar plenamente y completamente lo que todavía no está derecho, lo que no está rectamente adelante. Esto está afectando la vida de los creyentes. No lo puede ignorar. Puede ser corrección, puede ser reparación de daño en la vida, puede ser introducir algo nuevo en sus vidas que no habían aprendido antes de la Biblia. Lo más importante es orientar la vida de los creyentes a centrarse en la verdad de la palabra de Dios. Habla de invertir en la vida de las personas. Tito 2:1 dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Endurecer las creencias de las personas a la norma de la palabra de Dios. Endurezcalo. Lo que uno cree afecta toda su vida. Si lo que uno cree no se ajusta a la palabra de Dios, su vida tampoco se ajustará a la voluntad de Dios. Afecta su relación con Dios, rompe su comunión con Dios. Pablo dice en Tito 2, versículo 8, varias cosas respecto a la conducta de cada creyente. Dice a los hombres ancianos cómo conducirse, a las mujeres ancianas de su conducta. Habla de lo que debe pasar en el hogar. Habla de lo que debe pasar en la vida de mujeres jóvenes, en la vida de hombres jóvenes. Tito 2:12 dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Habla de la responsabilidad de vivir sobria, justa, piadosamente, la cual implica vivir una vida de renuncia hacia las cosas de este mundo. Pablo está diciendo a Timoteo, el cuerpo de Cristo necesita hombres de temple comprobado,
que pueden ayudarles a enfrentar el peligro de error. Es algo que Pablo no pudo hacer él mismo, tampoco Tito. Entonces nos trae al segundo punto. El cuerpo de Cristo necesita a hombres de temple comprobado que pueden ayudarles a los creyentes a crecer en su relación con Cristo. Por eso Pablo dice, y estableces ancianos en cada ciudad. En cada ciudad. Obviamente hubo congregaciones en muchas ciudades de Creta. Tal vez, aunque no significa absolutamente cada ciudad sin excepción, ciertamente significa que hubo amplia cobertura en la isla. La tarea es enorme de enderezar lo que no es derecho en las vidas de los creyentes en Creta. Obviamente Tito iba a necesitar ayuda en cada congregación, porque aunque sea un predicador itinerante, no podría hacerlo solo. Se necesita trabajo constante y continuo en la vida de los creyentes individuales. Creo que Pablo está exhortando a Tito a movilizar hombres de Dios en cada lugar, de unirse a esta misión de Dios y colaborar en la formación de los creyentes. Establecieses ancianos. Pablo le ha exhortado a Tito a reconocer y movilizar a hombres de temple comprobado en cada lugar donde hay una congregación, a continuar esa responsabilidad de hacer discípulos de Jesucristo y de presentar perfecto en Cristo a cada hombre. ¿Qué significa ese término, ancianos? Dice que establezca ancianos. Pero ¿de qué se trata la función de anciano? La palabra usada aquí es presbúteros, lo que se usaba para referir a un hombre mayor de edad. Pero ha llegado a tener mayor significado porque se habla de reconocer u ordenar a estos ancianos. Otras palabras sinónimas usadas por Pablo son obispos y pastores. Entonces son tres palabras que la Biblia usa en una forma sinónima. Ancianos, obispos, pastores. Se habla de la misma cualidad, la misma función de los hombres. En nuestro contexto, hemos llegado a verlos como oficiales de la organización eclesiástica, que funciona como los gerentes o jefes que se aseguran que todo funciona bien como si fuera una empresa. Hemos llegado a verlos como una clase aparte de los miembros de la congregación. Se enfatiza su posición y hasta se llaman las congregaciones por el nombre de ellos. Dice, esta es la iglesia de Carlos, esa es la iglesia de Juan, esa es la iglesia de fulano o mengano. Se ha limitado su función solo a predicar en reuniones de los creyentes y de crear un sinfín de grupos afines para hacer lo mismo, cumpliendo la tarea asignada sin interés en el desarrollo del individuo. En realidad, la función de un anciano se caracteriza más como trabajo de hormiga, individual, personal, más que público administrativo. Considera los siguientes textos. 1 de Pedro 5, 1 a 3. Dice, ruego a los ancianos, Pedro está hablando, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Primero vea dónde se encuentran los ancianos. Dice, ruego a los ancianos que ¿dónde? Están entre vosotros. No sobre vosotros, sino entre vosotros. El contexto de su función está entre los miembros de la congregación. Da más la idea de horizontalidad que verticalidad. Siendo miembros de la misma congregación,
ministran a otros que son de igual forma miembros de la congregación. No se trata de formar un grupo de élites intocables en su torre de marfil, sino siervos que se involucran en la vida diaria de los creyentes en un tú a tú. No solo orando y predicando, sino personalmente discipulando. Segundo, su función es apacentar la grey de Dios. Estando cercano a los otros miembros de la congregación, proveen lo que necesitamos, sea alimento, sea protección, sea corrección, sea exhortación, sea una palabra de alimento, etc. Lo hace voluntariamente, de su propia voluntad, no porque se siente obligado a hacerlo. Si es una obligación, se pierde carácter personal y se vuelve en una tarea de dispensar un producto genérico en vez de conocer a la persona y aplicar lo que se necesita en su vida. Relacionado con ello es con ánimo pronto, en contraste por ganancia deshonesta. Es decir, que nazca dentro de uno mismo, no por lo que puede ganar de ello, sea por dinero, o sea por reconocimiento como una persona de mayor importancia o superioridad, o sea por aprecio adicional, sea por los aplausos de los demás, sea por sentirse realizado. Todo eso nos parece reacciones normales, pero si lo hace para conseguirlas, y no porque Dios ha puesto en su corazón, son motivaciones deshonestos. Es ganancia deshonesta. Recalca Pedro la naturaleza personal de esta función, al decir, siendo ejemplos de la grey. Uno solo puede ser ejemplo de la grey en un nivel personal, donde el ejemplo puede ser observado y no de la distancia de un púlpito o de una posición de superioridad. De hecho, no tenían púlpitos en aquel entonces. Pedro otra vez lo enfatiza. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Dice, la grey no es suya, es del Señor. Solo lo ha indicado que la cuidara. La autoridad no es tuya. La única autoridad es del Señor. No tiene derecho a ejercer una autoridad personal fuera de lo que ha indicado en su palabra. En el centro de la congregación no está en el anciano, ni en el obispo, ni en el pastor. El centro está en el Señor, está en Cristo. El señorío sobre los seres humanos, especialmente los creyentes, le pertenece exclusivamente al Señor. No nos manda a tomar señorío sobre sus ovejas. Se las ha encomendado al cuidado de los ancianos y la mejor manera de cuidarlas es ser ejemplo de lo que Dios espera de su grey ante los otros miembros de la grey. Marcos 10:44. Y el que de vosotros quiera ser el primero, ¿qué? Será siervo de todos. Busquemos también Hebreos 13, versículo 7. Dice otra vez, acordaos de vuestros pastores. Podemos decir ancianos, son palabras intercambiables, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Una vez más, vemos la importancia del ejemplo de la grey en la vida del anciano entre la grey y el impacto que quisiera Dios. Son instrumentos en la mano de Dios para la formación de todo el rebaño, siendo también ovejas de su prado. Unos versículos más adelante, Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores. Otra vez, ancianos, obispos, palabras intercambiables, y sujetaos a ellos. Podemos decir obedecer a vuestros ancianos y sujetaos a ellos. ¿Por qué? Porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Se ve que la palabra es plural, indicando una pluralidad de personas que velan por su alma.
Para que nuestras almas tengan provecho, es necesario obedecer a los que invierten en nosotros, para que seamos más y más como la imagen de Cristo. En sí no habla tanto de jerarquía, sino el proceso de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué lo hacemos? Nunca debemos olvidar de la misión de Dios en este mundo. Cristo dijo en Mateo 28, 19 y 20, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Otra vez, hacer discípulos es a título personal, en un contexto personal. ¿Cómo vamos a enseñarles que guarden todas estas cosas si no es personalmente? Entonces vemos que realmente lo que se habla aquí son ancianos que son miembros de la misma grey, que tienen esa función de ayudarnos a crecer en nuestra relación con Cristo y ser discípulos incondicionales de Él. ¿Pero qué significa establecer ancianos? ¿Cuál es el proceso de designar quiénes son esos hombres de temple comprobado que Dios quiere utilizar como ovejas pastoreando ovejas en su rebaño? Primero tenemos que establecer quién escoge a estos hombres. Veamos a Hechos 20, 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Vemos que es Dios, por medio de su Espíritu, quien escoge, quien sirve como anciano en la congregación de creyentes. Él es quien decide, Él es quien llama, Él es quien da los dones para esa función. Pablo dice a Timoteo, así como yo te mandé. Las instrucciones de Pablo a Tito son de establecer, de identificar, de reconocer, de habilitar para la función que hemos hablado antes. Para eso Tito necesita saber cómo identificar a los que el Espíritu ha puesto por obispos, o podemos decir ancianos, palabras intercambiables. No es un proceso meramente de criterio personal, lo que yo quisiera, lo que yo percibo, o de escoger los mejores candidatos que uno podría encontrar, que aunque no se reúnen los requisitos. Son los que, por su ejemplo, ayudarán a los creyentes en su alrededor a desarrollarse en su relación con Cristo. ¿Cómo entonces habrá Tito la mente del Espíritu para designar a los que el Espíritu ha puesto como ancianos en las varias congregaciones? ¿Le habla directamente el Espíritu Santo? ¿Cómo es que el Espíritu nos hace conocido quiénes son estos hombres de temple comprobado, que Él quiere que los ayudarán a los creyentes de la congregación ser y hacer discípulos incondicionales de Jesucristo? Este mismo reto enfrenta a las congregaciones de hoy. En la etapa formativa de la Iglesia del Señor fueron los apóstoles y sus enviados estableciendo los ancianos en la congregación, reconociendo a los que el Espíritu Santo había escogido, había puesto por ancianos en la congregación. Pero ya no hay apóstoles, ni sus enviados. ¿De qué manera puede la congregación reconocer los hombres de temple comprobado que Dios ha puesto, que Dios ha elegido? Tanto en Tito 1, de versículos 6 al 9, como en 1 Timoteo 3, del 1 al 7, Dios presenta las evidencias por las cuales la congregación puede reconocer, puede comprobar a los que Él ha elegido, los que Él ha puesto como ancianos en su congregación, en su iglesia. Recordemos que Cristo se edificaré mi iglesia. Estas evidencias no son opcionales, no son negociables, no son solo sugerencias, no son metas futuras.
Son requisitos, características que Dios mismo ha puesto para que reconozcamos a los que Él quiere que sirvan como ejemplos a su grey. Son calificativos de cada creyente, que cada creyente debe anhelar y desarrollar en su vida. No es una clase aparte, sino es, Dios está diciendo, eso es lo que yo quiero de todos los creyentes. Entonces, para eso el cuerpo de Cristo, en tercer lugar, necesita que hombres de temple comprobado sean irreprensibles. Versículo 6, la primera parte. El que fuere irreprensible. Esta es una característica global que describe las demás características que en otra ocasión vamos a estudiar en varias sesiones. Pero en cada área de su vida, el anciano debe estar viviendo irreprensiblemente. El que fuere, no está abierto a debate. En 1 Timoteo 3:2, el pasaje paralelo a este, nos da a entender, nos ayuda a entender lo que decía Pablo. Porque dice ahí, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. El sentido de el que fuere o es necesario tiene sentido de que es absolutamente necesario, es absolutamente requerido o exigido. No hay equivocaciones, no hay debate. Dios deja muy claro que no quiere que se diluye de ninguna manera los requisitos que Él ha puesto para reconocer a los que van a servir de ejemplo en su grey. Es tan necesario poner ejemplos de la grey de Dios delante de los creyentes para llamarlos a seguir el ejemplo que Dios mismo ha puesto. Irreprensible, ¿qué significa este término? ¿Significa que debería ser perfecto? Ya sabemos que ninguno es perfecto, solo Dios. La palabra se usaba en un tribunal de una corte. Tiene la idea de no estar llamado ante la corte para responder a una acusación. No es cuestionado, no es acusado por lo que ha hecho. No hay cargo que uno puede traer en contra de él. No hay falta por el cual ha sido confrontado. En 1 Timoteo 3:2 tiene la idea de que no puede retenerlo como prisionero por su pecado. No puede arrestarle ni por prisión preventiva ni jurídica. No hay mancha, ni vicio, ni defecto pecaminoso que llegue a cuestionar su virtud, su piedad o su justicia. No hay nada en su vida presente ni pasado que lo descalifica de ser modelo de carácter espiritual que otros pueden seguir. No es uno del cual todavía se circulan acusaciones pasadas ni presentes entre la gente. Dios no está jugando aquí, no es un juego. Dios está hablando en serio. Es un adorador que tiene comunión con Dios. Mira Salmo 15:1. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Básicamente uno que es irreprensible, el mismo concepto. Es uno que en su conducta anda en integridad, no en hipocresía. Salmo 101, versículo 2. Dice, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Anda en integridad, anda irreprensible. Es uno que pasa su tiempo con los que fortalezcan su vida con el Señor. Salmo 101, versículo 6. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que anda en el camino de la perfección, éste me servirá. Solo quiere que los que impactan su vida sean los que andan en el camino de la perfección, es decir, que andan irreprensiblemente. Mire, hermanos, el Señor ha puesto una norma.
Nada que ver con personalidad, nada que ver con popularidad, nada que ver con habilidades. Se trata de virtud, de piedad, de santidad. Ese es el ejemplo que Dios quiere usar en su cuerpo. Esta es la manera que quisiéramos vivir y necesitamos a alguien que lo ejemplifica para nosotros. Por esto, la iglesia, el cuerpo de Cristo, necesitan a hombres de temple comprobado, hombres que Dios ha elegido, hombres que pueden ser ejemplos ante la grey, que viven irreprensiblemente. Las otras áreas de las características y las evidencias, los requisitos para los ancianos en específico, lo vamos a ver en otra ocasión. Pero queda claro esto, de que Dios no está jugando. Dios quiere que su iglesia crezca y necesita hombres de temple comprobado que pueden ejemplificar lo que Él quiere en sus vidas. Gracias, Señor, porque tú has provisto, tú estás trabajando en las vidas de los hombres que tú has elegido. Gracias por su ministerio entre nosotros. Gracias que ellos trabajan con nosotros, no estén sobre nosotros, sino que ellos también comparten nuestra vida y comparten su ejemplo con nosotros. Así crecemos. Te doy gracias por esto y que nosotros sigamos su ejemplo, que anhelemos llegar a ese punto de un seguidor incondicional de Jesucristo, que refleje en cada momento la imagen de Cristo. En nombre de Jesús. Amén.